Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta serie que hemos estado enseñando a los menos aptos? Híjole, algunos, pero sí hay gente que ha sido bendecida. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Sabe? Es un gozo saber algo. Y es un gozo saber que el menos apto es el que menos estorba a Dios para que opere. Amén. ¿Sabe? Cuando usted es el menos apto, usted es el que menos estorba a Dios, porque depende menos de usted y depende más de Él. Así que cuando usted se crea apto, hermano, preocúpese. Cuando usted crea que usted no tiene habilidades, cuando usted crea que Dios no le puede usar, cuando usted crea que usted no tiene dones, talentos, cuando usted crea que usted no tiene el llamado de Dios para hacer algo, cuando usted crea que las circunstancias están en contra, quiero decirle algo, ese es el momento perfecto para que Dios opere, obre y haga algo glorioso para su honra y para su gloria, no para la suya ni para la mía, sino para la de Él. Amén. Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Sabe? Vamos a hablar de un hombre llamado Jefté. Ahora en la mañana nos estaba ayudando Ariana a traducir al inglés a una visita. Usé algunas palabras ahí, algunos costarriqueñismos, y yo le dije a Adriana que le duela la cabeza a ver cómo traduce, pero ella me decía, la que más me costó fue Jefté. Le digo, ¿y cómo hago para ponerle otro nombre? Pongámosle alias Juan, alias Pedro, lo que sea, pero ese es el nombre que viene ahí. Queremos hablar de Jefté. Viene en el libro de Jueces, capítulo 10, 11 y 12. Yo voy a hacer un resumen rápido en los siguientes minutos acerca de Jefté y de Jueces 10, 11 y 12. Pero yo quiero que iniciemos hablando de Jefté en el Nuevo Testamento. Y yo quiero ponerle a usted en un momento, usted ha leído Hebreos 11, y en Hebreos 11 habla acerca de grandes hombres, grandes siervos de Dios que fueron ejemplo de fe, y que el autor de los Hebreos nos habla acerca de estos grandes hombres, habla de Abraham y habla de muchos hombres, pero yo le pido que vaya conmigo a Hebreos capítulo 11 del versículo 32 al versículo 34. Y dice el autor, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33. Que por su fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. La Biblia nos habla y nos dice que Jefté era uno de estos grandes hombres de fe. Acuérdese de este pasaje durante toda nuestra participación el día de hoy, para que usted recuerde que a pesar de los errores que cometió, a pesar del pasado que tenía, a pesar de las circunstancias, Jefté termina siendo un hombre que es mencionado en el libro de Hebreos como un ejemplo de fe. Así que yo quiero que usted cierre hoy esta ya tarde, cuando finalicemos, pensando que no hay excusa para que usted no pueda ser utilizado por Dios y para que Dios no haga algo grande en su vida. ¿Sabe? El
el capítulo 10 del libro de Jueces, a partir del versículo 6. El capítulo 10, versículos 6, lo voy a leer en nueva versión internacional. Dice, 10:6, una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal, a las imágenes de Astare, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y filisteos. Otra vez Israel. ¿Se acuerda? Todos los capítulos anteriores que hemos leído de Jueces, ¿cuál es la constante de Israel? Se aparta del Señor, ¿verdad que sí? Y todos nosotros, bueno, por lo menos yo sé que usted no, pero yo siempre digo, estos israelitas sí son cabezones, ¿verdad? Todos los versículos se apartan del Señor. O sea, no hemos terminado Jueces, pero yo le aseguro que en el 13 se vuelven a apartar y en el 14 seguro se vuelven a apartar. Es la común práctica de ellos. Pero le quiero decir algo, no es nada diferente a lo que hacemos usted y yo, y muchas veces nos apartamos del Señor. Nada nos diferencia de ese Israel, que pone ídolos donde va el Señor. Y muchas veces nosotros ponemos en nuestros corazones ídolos que no son el Señor. Hay cosas en nuestro corazón que le quitan lugar a Dios y lo que Dios debería hacer en nuestra vida. Hay ídolos como el orgullo, los hijos pueden ser un ídolo, su pareja puede ser un ídolo, su trabajo puede ser un ídolo, yo no sé qué más puede ser un ídolo, pero es la lucha constante que tenemos nosotros. Israel se aparta del Señor otra vez y el Señor los entrega a los amonitas. Estos amonitas eran descendientes de Lot. Y en esta ocasión el Señor inicia, y les estoy parafraseando, el Señor no quiere rescatarlos. Jueces 10, 13, 14 dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Sabe? Israel estaba en aflicción por haberse olvidado de Dios. Dios no los había metido en esa aflicción, ellos se metieron por darle espacio a alguien que no era el Dios verdadero. ¿Cuántas veces nos hemos metido nosotros en aflicción por olvidarnos de quién es nuestro Dios? Por meter otros dioses en el medio. Pero Dios viene y le dice a Israel, ¿sabe qué? Usted se quiso ir con otro Dios, vaya y le dice a ese Dios que le resuelva. Usted se metió con otro Dios, dígale a ese Dios que le resuelva, porque usted me está diciendo a mí que ese Dios es más importante que yo. Es lo que Dios le dice a Israel en ese momento. ¿Sabe? En ese problema a mí no me meta. Dígale a sus dioses que le resuelvan el problema. Pero el pueblo se humilla y le dice, Señor, nos comprometemos a abandonar los ídolos. En el capítulo 10, el versículo 15 y 16 dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te perezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Y qué hicieron? Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Usted sabe por qué Dios hace esto? Después de que anteriormente les iba a decir que no los iba a salvar, que esta era la última, que las 3 vidas que a usted le daban ya las había consumido. ¿Sabe por qué Dios lo hace? Porque también a mí me dice la Biblia en el Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Pero Israel no solamente tuvo un acto de remordimiento, de decir, sí, cierto, me equivoqué, Señor. Señor, yo ocupo que me rescate. Señor, yo ocupo que usted haga algo. Sino que ellos decidieron darle otra vez el lugar a Dios que le correspondía. Y quitaron los dioses y quitaron las prácticas contrarias a su Dios. Y dice la Biblia que empezaron otra vez a servirle a Dios.
Y aquí va mi primera frase, tal vez no muy popular, de esta mañana. Si usted no le sirve a Dios, le está sirviendo a otro Dios. Si usted no le está sirviendo a Dios, le está sirviendo a tus dioses. Uno de estos días, ahora final de año, tenemos un grupo de amigos que nos queremos mucho, pero nos vemos solo una vez al año porque siempre estamos muy ocupados. Siempre nos vemos para Navidad. Y con uno de estos amigos, yo le decía, mire, ¿qué pasa? Yo sé lo que Dios tiene para usted. El Señor tiene llamado para su vida. Yo he visto cómo Dios te ha usado. Y esta persona me decía, ¿sabe qué? No tengo tiempo. Mi trabajo me consume mucho de mi tiempo. Tengo que estar viajando, tengo que estar haciendo esto. Y aunque yo quisiera hacerlo, no puedo. Yo le decía a esta persona, ¿sabe? Yo un día estuve sentado en su silla. El trabajo me consumía. Hubo un momento en que no podía servir como Dios quería que yo sirviera, pero tuve que anteponer la agenda de Dios antes de mi agenda. Tuve que decirle, Señor, primero tu agenda y después la mía. Y tuve que acostumbrarme a decirle, Señor, voy a acomodar mi agenda a los espacios que usted me deje disponibles a mí. Y esta persona me decía, ¿sabe qué? Tiene toda la razón. A partir de enero, mi agenda no la negocia ni la lidera mi trabajo, la va a liderar el Señor. Que tu trabajo no se convierta en tu Dios. Que tus estudios no se conviertan en su Dios. Y no me malinterpreta, no estoy diciendo que no tiene que estudiar, no le estoy diciendo que no tiene que trabajar. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que anteponer a Dios por encima de sus cosas. Sabe, después de que la Biblia nos habla de todo lo que Israel hizo y cómo Israel va delante de Dios pidiendo misericordia, el Señor les da su misericordia una vez más. Dios decide buscar un hombre y nos encontramos la historia de este hombre que se llama Jefté. Y dice Jueces 11:1, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Qué bonito que empiece diciendo quién es usted, ¿verdad? Es un hombre esforzado y valeroso, pero era hijo de una mujer ramera, prostituta, y el padre de Jefté era Galat. O sea, el papá de Jefté era un poco torterillo. Y tuvo a ese hijo con una prostituta. Ese era Jefté. Ve el currículum del hombre como empieza. Esforzado y valeroso, pero le cuenta cuál es su pasado y de dónde viene. Y dice la Biblia más adelante en Jueces 11:3, perdón, en Jueces 11:2, perdón, dice, pero la mujer de Galat le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Y le dijo, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Usted encuentra, este hombre entra al partido perdiendo 3-0, con 2 expulsados. Su familia no lo quiere, de su pueblo lo desheredan, lo sacan. Y la reputación de su mamá no es que era la maestra no era la enfermera, no era la maestra de ahí, no era la mejor profesión como tal. Y eso de alguna manera, le cobra factura a Jefté. Pero yo quiero decirle algo. A Dios siempre le ha gustado lo improbable. Y Dios tiene la capacidad de utilizar lo que los hombres desprecian para exaltar su nombre. Así que yo le quiero decir algo. Yo no sé de dónde viene usted.
Yo no sé quiénes son sus padres. Yo no sé si los conoce ni siquiera. Yo no sé cuál es su pasado. Yo no sé de dónde vienes, quién es tu familia. Pero yo sí puedo decirte quién te ha escogido y quién te ha comprado a precio de sangre. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. ¿Sabe? 1 Corintios 1:25 dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Lo que los hombres desprecian, Dios lo transforma para su gloria. Lo que los hombres echan por fuera, Dios se encarga de cambiarlo. La gracia de Dios siempre va a ser extraña para los hombres. La gracia de Dios no tiene lógica alguna para los hombres. La gracia de Dios decide hacer de lo despreciable algo maravilloso. Dios se encarga de trabajar con aquellos que son marginados en este mundo. Y yo no sé si usted alguna vez se ha sentido marginado, si no se ha sentido parte de algo, si se ha sentido rechazado, si se ha sentido el menos apto. Quiero decirle algo. El menos apto para el mundo es un arma poderosa en el reino de los cielos. Usted se lo puede creer o no. Pero Dios, en su infinita misericordia, decide tomar un hombre que no encajaba con los estándares del mundo. Y quiero decirle algo, si usted encaja en los estándares del mundo, tenga cuidado, porque no deberíamos de encajar, porque usted y yo no somos ciudadanos de esta tierra, porque usted y yo no pertenecemos aquí, porque usted y yo no vivimos como vive el mundo, porque usted y yo no hablamos ni pensamos como piensa el mundo. Así que nunca vamos a encajar en la familia, en el trabajo, en los estudios, con algunos de la iglesia. Porque, perdón si usted nos visita por primera vez, pero quiero decirle algo. No todos los que vienen a una iglesia conocen del Señor. Yo sabía que no iba a haber amén por eso, no se preocupe, pero es la verdad. Y usted me ha escuchado muchas veces decirlo, porque usted vive en un garaje no se convierte en carro. Así que por venir a la iglesia usted no se hace cristiano. Y usted se va a encontrar gente en la iglesia que también parece con la cual usted no encaja. ¿Sabe? Jueces 11:3 dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres valerosos y de buen nombre. ¿Eso dice su Biblia? Dice hombres ociosos. Y le quiero leer mi versión. La nueva versión internacional dice, entonces huyó Jefté de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. No salían a evangelizar. No salían a ayudar a los más necesitados. Ellos eran los más necesitados. ¿Sabe? Jefté lo sacan de su familia porque no encajaba, porque no era lo que el mundo esperaba que él fuera, porque no cumplía con los requisitos que el mundo pedía. Y cuando se va a otra tierra, se le juntan ese montón de pegas, ese montón de pintas. Eso es lo que se le juntó a Jefté. Eso fue lo que se le unió a él. Eso era la gente que lo rodeaba. Y posiblemente en esa tierra decían, o sea, yo no sé si usted alguna vez ha tenido un mal vecino. ¿Alguien le ha tocado tener un mal vecino? Vea, qué dichosos los demás. A mí sí me han tocado malos vecinos. Que cuando llega usted dice, Señor, yo voy a orar para que le salga otra opción de una casa más grande a mejor precio para que se mueva, ¿verdad? Yo sé que usted nunca ha orado eso, pero yo sí lo he orado. Yo me imagino que llegaron a esa tierra y seguro dijeron, pero ¿quién trajo a este tipo aquí? O sea, no le pueden echar el desahucio, no se lo pueden llevar. Vea, es que teníamos problemas con aquella gente que se sentaba en la esquina y llegó a liderarlos de feria. Vino a enseñarles más mañas. Ese era Jefté.
Ese era Jefté, ni siquiera ahí encajaba. Y donde encajó, encajó con la gente. Vean, no se llegó a sentar con los eruditos del lugar. No eran los catedráticos de la universidad del lugar. No era con esos con los que estaba. No estaba ahí no estaba dando asesorías en cómo desarrollar la comunidad. Eso no estaba haciendo Jefté ahí. Pero Jefté también empezó a liderar ahí hombres que eran rechazados y no encajaban en su sociedad también. Jefté ya no tenía parte en su pueblo. El pecado de su padre lo había alejado de su familia. El pecado de su padre le seguía cobrando la factura hasta el día de hoy. La reputación de su madre lo seguía persiguiendo. Porque la Biblia dice claramente quién era su papá. No dice, ahí no dice la profesión de su papá, ¿verdad? Dice el nombre de su papá. Pero en la de su mamá no dice el nombre. Dice cuál era la profesión de su mamá. Eso lo podía avergonzar. Y cuando todo esto está sucediendo, los amonitas empiezan a hacer guerra contra Israel. Y empiezan a atacar a Israel. Y aquellos hombres de Galaad que lo habían echado, que lo habían sacado, se tienen que enfrentar a este ejército para luchar una vez más. Y se dan cuenta que dentro de ellos no hay ninguno que los pueda liderar. ¿Se acuerda que ellos se habían apartado del Señor? El Señor los perdonó, pero seguían viviendo las consecuencias de su pecado. Y le quiero decir algo, cuando usted vive en pecado, no hay manera en la cual usted pueda derrotar al enemigo. Cuando usted vive en pecado, usted tiene puertas abiertas para que el enemigo lo ataque cuando usted quiera. Cuando usted vive en pecado, no glorifica al Señor. Y estos hombres se acercan a Jefté en el versículo 5 y 6 del capítulo 11 y le dice: y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron: Jefté, ven y será nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y en el versículo 9, Jefté hace algo importante. Dice: si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré caudillo de ustedes. Jefté tenía todo perdido. Parecía que iba a seguir siendo un rechazado por toda su vida. Pero un día Dios se apareció en la vida de Jefté. Pero un día Dios apareció para marcar diferencia. Pero este hombre entendió algo. No todo llamado de hombre significa gloria para Dios. Y él llega y dice: si el Señor los entrega, entonces yo los voy a liderar. No todo lo que el hombre te ofrezca viene de parte de Dios. No todo lo que se escuche bien viene de parte de Dios. No todo lo que usted crea que era lo que usted estaba esperando. No todo lo que parezca que es la respuesta a su oración. No todo eso necesariamente viene de Dios. Cuando eso viene, tengo que llevarlo delante de Dios y decirle si eso es de Él o no. Amén. Jefté le dice a estos hombres: hey, pero, y posiblemente entre estos hombres estaban sus hermanos, estaban familiares de aquellos que lo habían quitado, que lo habían echado. Y Jefté logró entender algo que usted y yo tenemos que entender. No anhele estar donde los hombres te quieren, anhela estar donde Dios te quiere. No busques estar congraciándote con los hombres, busca glorificar a Dios en lo que haces. No busques estar en la posición donde los hombres te admiran.
está en la posición donde a través de tu vida la gente glorifique a Dios. Amén. ¿Sabe? Este llamado permite a Jefté otra vez integrarse al pueblo de Dios. Jefté no merecía estar ahí. Jefté no merecía estar ahí. No cumplía con el propósito. Pero quiero decirle algo, usted y yo tampoco cumplíamos. Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Usted entiende que usted y yo un día estuvimos como Jefté? No pertenecíamos al pueblo de Dios. No cumplíamos con los requisitos para ser hijos de Dios. Pero el Señor en su misericordia envía a Cristo Jesús a morir en la cruz por usted y por mí y nos integra a ese pueblo. Usted y yo éramos como ese Jefté en algún momento. ¿Sabe? Cuando Dios te llama, cuando Dios te da un propósito, Dios te capacita y te da a su Santo Espíritu para que esté con usted. Jefté se enfrenta a los amonitas. Y en el versículo 11, en el capítulo 11, usted encuentra una discusión entre Jefté y los amonitas y le dice: ¿qué es lo que tienen contra nosotros? Y este hombre, el rey que está atacándolo, les dice: es que ustedes nos quitaron la tierra, es que ustedes nos hicieron esto. Y Jefté le dice: un momento, eso pasó hace 300 años. Hace 300 años el Señor Dios nos entregó esa tierra a nosotros. ¿Por qué usted viene a reclamarme hasta ahora? Y Jefté, le estoy parafraseando lo que dice ahí. Jefté le dice: este no es problema mío, a mí no me reclame, reclámele a Jehová. Jefté le está diciendo: aquí yo no estoy hablando en nombre mío, aquí yo estoy hablando en el nombre del Señor. ¿Sabe? El 11:21 dice: el Señor de Israel entregó a Sihón y a todo su ejército en manos de Israel y lo derrotó. Versículo 23 dice: el Señor Dios de Israel les quitó esta tierra a los amorreos para dársela al pueblo de Israel, y tú no la vas a quitar. ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios Quemos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Lo que Dios te dio, el enemigo no te lo va a poder arrebatar. Lo que Dios te dio, Dios lo va a bendecir. Lo que Dios te dio, Dios se va a encargar de cuidarlo. Lo que Dios te dio es para glorificar su nombre. Pero también le voy a decir una cosa. Jefté le dice: ¿sabe qué? Lo que a mí me dio, lo que me da a mí mi Dios, Dios me lo guarda. ¿Qué te dio a vos? ¿Qué te dio usted su Dios? ¿Qué te está dando tu Dios? Y sabe, después de que van a combatir y que Jefté le dice esto, ¿sabe qué? Que cada Dios reparta lo que tiene. El Dios de Israel dio vida y dio victoria. Y este Dios de ellos, Quemó, que significa derrota, fue lo que le entregó a este pueblo. Perdieron la vida, perdieron hombres, fueron muertos, y Jehová sacó bandera por el pueblo de Israel. Hasta aquí la historia de Jefté se ve como un gran hombre de Dios. Pero le quiero decir algo. En el capítulo más adelante, en el 30, Jefté llega y le dice al Señor: Señor, si yo gano esta batalla, yo te prometo que la primera persona que salga de mi casa a celebrar la victoria, yo la voy a dar como ofrenda de holocausto a ti. Jefté llega a su casa y la primera que sale es su única hija.
Y Jefté, haciendo un voto a la ligera, sin meditar las consecuencias, sin pedirle a Dios que esto fuera lo que él quería, trajo muerte y luto a su casa. Y como todo buen ser humano, Jefté le dice a su hija cuando sale: qué gran dolor me has causado. Parecía a aquel Adán diciéndole al Señor: la mujer que tú me diste. Porque nunca aceptamos nuestra responsabilidad de nuestros errores. Jefté posiblemente había sido influenciado por costumbres paganas, costumbres de los dioses de alrededor que ofrecían sacrificios humanos. Y él pensaba que Dios se agradaba de eso. Siendo el hombre que liberó, siendo el hombre que Dios escogió, quiero decirle algo: que usted le sirva a Dios, que Dios te use, no significa que tienes que dejar de buscar la palabra y la presencia de Dios. No significa que tiene que dejar de orar. No significa que usted le dice a Dios: Dios, es que, qué buen ojo tiene usted para haberme escogido. Es que sí es cierto, sin mí usted esta no la hace. Señor, es que sí es cierto, o sea, es que era yo, porque yo calzaba perfecto para lo que usted ocupaba. Eso no sustituye la relación con Dios. Eso no sustituye el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Jefté se olvidó de buscar lo que decía la ley, se olvidó de buscar lo que decía la palabra. La palabra no pedía sacrificios. ¿Sabe? Miqueas 6, 7, 8 dice: ¿se agrada Jehová de millares de carneros o de 1000 arroyos de aceite? ¿Daría mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, el que te he declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no nos pide que causemos dolor con penitencias o grandes sacrificios. Él pide hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. Hoy nosotros vivimos posiblemente o hemos vivido dolor en nuestras vidas por tomar decisiones no basadas en lo que Dios dice en su palabra. Por hacer promesas que Dios no dice que tenemos que hacer. ¿Sabe? Por eso tiene que usted tener cuidado, hermano. Y yo quiero preguntarle algo. Vea, con mucho amor digo esto y con mucho respeto lo digo. Pero yo me he encontrado gente acá en la iglesia que se sabe más frases de pastores famosos que versículos bíblicos. Y le quiero decir algo. Si algo no está en la palabra, son trapos de inmundicia. Yo tengo que estar fundamentado en lo que dice la Biblia. ¿Sabe? Jefté tuvo que sacrificar a su hija. Primero, haciendo algo que la Biblia, que la palabra no le pedía, o la ley no le decía que tenía que hacer. Y segundo, por desconocimiento de esa ley, no sabía también que había una manera de redimir a su hija. Y había una manera de pagar por eso. El siervo de Dios se olvidó de leer la palabra. El siervo de Dios se olvidó de leer, de orar y tener comunión con su Dios. Que nada sustituya la comunión con el Señor. Que el servicio no te ciegue. Que la fama no te ciegue. Que la victoria del Señor no te ciegue. ¿Sabe? Cuando ignoramos la palabra de Dios, vamos a cometer errores lamentables que pudieran haber sido evitados. El deseo del Señor
No es que usted traiga sacrificio, es que usted rinda su corazón a Él. Pero el deseo del Señor también, y con lo que yo quiero que usted se quede en esta tarde ya. No hay excusa para que no le sirvas al Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa la edad, no importa de dónde vengas, no importa dónde has estado, no importa lo que digan de ti, no importa la fama que tengas. Cuando Dios decide usarte, es para honrar y glorificar su nombre. Y como le decía anteriormente, si usted se siente que es el menos apto, dele gloria a Dios, porque menos le va a estorbar a Él. Y acuérdese de esto: o le sirves a tu Dios, o le sirves a algún otro Dios. ¿A cuál Dios le estás sirviendo hoy? ¿Qué excusa estás poniendo para no servirle a tu Dios? No importa tu familia, no importa tu trabajo, no importa tu condición social. Lo que importa es que el Señor te compró a precio de sangre. Eres pueblo escogido, eres nación santa. Eso dice el Señor que eres. Y usted y yo estamos en este lugar no solamente para congregarnos los domingos, que es muy importante. No solamente para bendecirnos como hermanos, que es muy importante. Usted y yo estamos en este lugar para salir de aquí y ser luz a las naciones. Ser la sal de esta tierra. Usted y yo estamos aquí para que el Señor se glorifique y traer a otros de las tinieblas a la luz admirable. No hay excusa para que no lo hagas. Usted no ocupa ser el pastor de la iglesia, usted no ocupa ser el ministro de alabanza, usted no ocupa ser los de intercesión. Usted tiene algo que se llama el Espíritu Santo en tu vida, y Él es el que convence de pecado a aquellos que están perdidos. Pero usted y yo tenemos el privilegio que ni siquiera los ángeles tienen, de poder predicar ese evangelio de salvación y de restauración para aquellos que están perdidos. Pero no se ciegue por lo que Dios va a hacer con usted. Acuérdese siempre de correr a su palabra. Acuérdese siempre de correr a las rodillas, a orar a su Señor. Que no te ciegue lo que Dios quiere hacer. Acuérdese que la gloria y la honra es siempre para Él. Yo le pido que cierre sus ojos ahí donde usted está. Pueden haber ataques en tu vida. Pero el Espíritu Santo está con usted. Pueden haber luchas, pero el Señor va delante de ti como poderoso gigante. Puede estar el enemigo al acecho, pero Jehová de los ejércitos está contigo. Puedes sentirte solo en valle de sombra y de muerte, pero el buen pastor está contigo. Puede parecer que ya no hay esperanza, pero dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El mismo que abrió los ojos de los ciegos, el mismo que levantó muertos, es el mismo que está contigo. Él no te dejó huérfano, Él dejó al Espíritu Santo. Aunque otros te hayan menospreciado, aunque otros te hayan hecho a un lado, el Señor decidió hacerte parte de su pueblo, porque eres nación santa, pueblo escogido de Dios. No tienes excusa para no creer lo que Dios quiere hacer contigo. Y hoy es un buen día para que usted, ahí donde está, pueda entregarle en su corazón a Dios todas esas excusas que pueden haber. Puede venir el enemigo a decirte, a recordarte tu pasado, como lo hizo este amonita hace cientos de años. Hace tanto tiempo usted era esto, hace tanto tiempo usted era lo otro. Pero el que te entregó la victoria fue Jehová de los ejércitos. El que te hizo libre fue el Rey de Reyes. El que te hizo libre fue Dios verdadero.
El que te rescató fue Él. El que te escogió fue Él. El que ha decidido darte esperanza ha sido Él. Así que no pongas excusas. Lo más imposible ya pasó, que fue que un Dios 3 veces santo decidió acercarse a pecadores como usted y como yo, los que no merecíamos nada. Él decidió acercarse, Él nos amó primero. Eso era imposible que pasara, pero Dios en su amor decidió hacerlo. No merecíamos gracia, merecíamos muerte. Él decidió pagar nuestros pecados en la cruz. No hay excusa para que no sirvas a Dios, para que no hables del Señor a otros. Entrega esas excusas ahí. Déjalas a un lado. Deja de creer lo que dice el hombre. Deja de creer lo que dice tu familia, lo que dice alguien más. Y empieza a creer lo que dice la Biblia que eres. Empiece a creer lo que dice la palabra que usted es. Empiece a creer lo que dice Dios que usted es. No le crea a su pasado, no le crea al enemigo. Créale a Dios lo que usted dice, lo que Él llamó a hacer.